Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que me pareció un poco importante, bastante importante. Estoy hablando con gente que esté interesada en el cumplimiento de los 7 preceptos de Noé o que ya lo recibió a sí mismo cumplirlo y lo está cumpliendo con el esfuerzo que se necesita con alguno que otro pecado, porque no hay una persona que no hace un pecado, entonces, pero con todo tiene intención de sí cumplirla. El asunto es cómo se hace para propagandar el asunto de los 7 preceptos de Noé. Y pienso que hay tres tipos de círculos. Esta es qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Es decir, usted cumple con los 7 preceptos de Noé. ¿Qué son los 7 preceptos? Este y este. ¿Por qué lo hace? Porque quiere estar apegado a Dios y piensa de que eso es el programa de Dios para toda la humanidad. Muy bien, es un error. Es decir así es un error. Voy a explicar de manera por qué es un error. Eh, Al principio del siglo XX, la tecnología del mundo estaba bastante avanzada y la gente más o menos sabía qué es lo que se debería hacer para que una persona pueda volar. Entonces empezaron varios proyectos en muchos lados del mundo de tratar de hacer el primer avión, el primer despegue de algo que vuele sobre la Tierra con una persona y caiga de manera viva. Es decir, que la persona después de caer siga viva, no se muera. Eh, Trataron de poner motores acá, formas de alas distintas, cada uno con su invento. El que al final llegó a la recta final, el que ganó el que se llama esa especie de esfuerzo universal sobre cómo hacer eso, son los hermanos Wright, que fueron los primeros que hicieron el primer vuelo de unos segundos, no sé, 30 segundos, no sé cuánto, pero volaron y bajaron y aterrizaron, ok, y ahí empezó lo que se llama la aerodinámica, el vuelo. Abro paréntesis porque parece que hay otra persona en Brasil que lo hizo antes, pero no es conocido tanto, pero cierro paréntesis, porque no es tan conocido. Pero los hermanos Wright son muy conocidos de que eso lo hicieron ellos. Ahora hay que entender, ellos no lo hicieron, no eran los únicos que estaban investigando. Ustedes escucharon a un tal Samuel Pierpont, o algo así, Pierpont, un inglés, que también en Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial, era un imperio global, con muchísimos terrenos, con muchísimo dinero. Y ellos intentaron hacer, bueno, o vamos a hacer nosotros una especie de intento de cómo llegar a ser los primeros en el mundo que hagan una especie de avión, algo que vuela y aterrice. Entonces tomaron un ingeniero muy importante que se llama Samuel Pierpont, le dieron una suma sideral para esa época, eran 50.000 libras, que era muchísimo dinero. Le dieron los mejores técnicos y gente que se ocupaba en ese tema, él se tuvo como empleados y trató de investigar cómo hacer para llegar a ese invento. Y no llegó. Es decir, los hermanos Wright llegaron antes de él. ¿Cuál es la diferencia entre él y los hermanos Wright? Él tenía dinero para despilfarrar lo que quería. Podía comprar a cualquier persona. Es decir, ¿qué significa comprar? Si venía un ingeniero, algo que puede llegar a utilizar su sabiduría, su sapienza para su proyecto, lo tomaba. Estaba totalmente sin límite de cuánto podía gastar y cuánto podía usar. Estaba todo el imperio británico ahí usándolo para tratar de conseguir el primer avión en el mundo. Sin límites no tenía. Sustento gubernamental, apoyo gubernamental, no hay ningún problema. No nada más de dinero, sino apoyo moral y vamos a hacer, nosotros somos Inglaterra, somos el país, el imperio más grande del mundo de esa época y demás y demás y demás. Y la gloria de la reina y el rey, no sé quién reinaba en esa época. Y bueno, hay que hacer algo.
Y con todo eso, él no llegó. ¿Quién llegó? Los hermanos Wright, casi sin dinero. Tomaron el poco dinero que tenían, de lo que vendieron de toda la finca que tenían, y se hipotecaron a fabricar ese avión, a hacer algo. Ahora, y ellos llegaron antes. ¿Por qué ellos llegaron antes? Primero porque Dios lo quiso. Primero, pero hay que entender, yo trato de hablar con Dios y de vez en cuando me responde, pero todavía no le llegué a preguntar de asuntos a hermanos Wright por qué, pero puedo llegar a entender en procesos sociales, económicos, por qué ellos tuvieron el éxito y no el inglés. Los hermanos Wright, la gente que trabajaba por los hermanos Wright trabajaba casi sin sueldo, casi voluntariamente. ¿Y por qué lo hacían? Y hubo errores, y hubo heridas, y hubo fracasos cotidianamente. Hay un cuento que dice que todos los días se lo rompían dos tipos de aviones, que empezaban a arrancar y se caían, se empezaban a arrancar y se incendiaban, se empezaban a arrancar y no servían para nada. O podían arrancar un poco y se caían y no quedaba nada. Y con todo eso la gente siguió apoyándolos, y sí, los que trabajaban en el grupo, que trabajaba con ellos, siguió apoyando y fue con mucho esfuerzo a hacerlo. ¿Y por qué? Porque los hermanos Wright no empezaron no preguntaron, no dijeron qué es lo que hago, cómo hago y por qué lo hago, sino ellos empezaron al revés. ¿Por qué lo hago? Quiero cambiar el sistema comunicativo del mundo. Quiero cambiar el sistema de transporte del mundo. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Tratando de inventar una máquina que pueda llegar a hacer vuelos aéreos. Tratando de inventar una máquina que pueda llegar a llevar al hombre de manera más rápida y más segura. ¿Qué es lo que hago? Invento un avión. El camino es justo al revés. Una persona tiene que decir para qué lo hace. No qué es lo que hace, ni cómo lo hace. Es decir, si yo les quiero vender algo a ustedes, y les digo, bueno, ustedes tienen, vamos a decir con el ejemplo de los preceptos de Noé. Hay que cumplir con los preceptos de Noé. ¿Qué son los preceptos de Noé? Les explico, es este, y además hay varios más, y demás, y conducta no moral, y demás, y demás, y demás. Bueno. ¿Y por qué lo hago? Me explico. Porque lo hago, hay Dios. Y Dios quiere que usted esté apegado con Él, y es lo mejor que le puede pasar en su vida, es estar apegado con Él. ¿Cuánta gente va a recibir el cumplimiento de los 7 preceptos de Noah? Nadie. Casi nadie. Sin embargo, yo veo a la gente y le digo, bueno, ¿sabes qué? Quiero vivir apegado a Dios. ¿Cómo lo hago? Los cumplimientos de los preceptos de Noé y demás, con conductas morales y demás, y demás, y demás. Entonces es distinto, porque estoy aferrado a una ideología. Es decir, estar apegado a Dios es una ideología. Cuando los hermanos Wright apegaron al grupo ese que se mataban y trabajaban todo el día para tener éxito, a través de todos los errores y todas las cosas que se descomponían y no funcionaban, la gente trabajaba con inmenso mérito y esfuerzo y entrega, sin tener la vigésima parte de la plata que tenía en inglés, ni el apoyo de nadie, ni nadie gubernamental, y por eso tuvieron éxito. No por no tener apoyo. Seguro que es mejor tener apoyo, seguro que es mejor tener dinero. Pero el asunto es, ¿qué es lo que le dijeron? Y como dijimos, el asunto es, ustedes están en una sociedad. Ustedes son una gente que por ahí quiere estar apegado a Dios. Les aconsejo, si ustedes quieren que haya más gente que esté apegada en el camino del cumplimiento de los preceptos de Noé, como está escrito en la Torá, que fue entregada al pueblo de Israel en el monte de Sinai, no tienen que decir, tenemos que cumplir la Torá, que está en los preceptos de Noé. No, ustedes tienen que decir, yo quiero vivir una vida apegada a Dios. Y pienso, y estoy seguro, de que la forma de estar apegado a Dios es a través
de cumplir prácticas de apego a Dios. ¿Qué son? Son los 7 preceptos de Noé y sus consecuencias. Y así se puede, uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo también quiero vivir apegado a Dios. Porque cualquier ser humano quiere estar apegado a Dios. Por ahí no entiende, por ahí no sabe. No sabe cómo expresar lo que Él quiere. Pero es lo que Él quiere. Entonces, ese es el camino. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué es lo que hago? Es decir, de adentro para afuera. No qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, sino al revés, ¿por qué lo hago? Y tiene que estar totalmente convencido por qué lo hago. Tiene que sentir de que él está por un buen camino, de que ese es el camino que lo va a acercar a Dios. Le va a cambiar su forma de ver, le va a cambiar su forma de vivir, le va a cambiar su forma de estar. Y únicamente a través de eso va a llegar a expandir la profecía divina, el nombre divino, y según que tengamos la voluntad de Dios, que tengamos éxito todos.